Bien, estamos conversando esta semana con la diputada Claudia Ortiz del partido Vamos de El Salvador. Gracias, diputada, por conectarse con nosotros. Sí, muy buenos días, Leonel. Muchas gracias por tenerme en este espacio. Gracias por abrir también la oportunidad para hablar de lo que pasa en El Salvador a otras latitudes a través de estos medios internacionales que nos permiten compartir un poco más allá de lo que es la publicidad estatal, pues una visión diferente de lo que está pasando adentro. Claro. Mire, aquí en Focus Latinoamérica estamos preocupados siempre por lo que pasa en nuestro continente y de repente luego la noticia se focaliza en los países geográficamente de grandes dimensiones y se descuida de los países que en este caso de México son cercanos a nosotros. Platíquenos, diputada, para entender así a grosso modo, ¿qué hay detrás de esta famosa guerra de las pandillas? ¿Por qué de repente el régimen de El Salvador explotó en este tema y según se cuentan hay ya más de 20,000 detenidos? ¿Por qué se provocó todo esto y por qué incluso hay ya una prensa amordazada, hay una sociedad civil como con un garrote encima de la cabeza por cualquier movimiento que haga, Sí. sea sometido? Sí, bueno, realmente no es una guerra contra las pandillas. Las políticas que se están haciendo, o más que políticas públicas, las decisiones que se están tomando de hacer detenciones masivas por miles de personas desde lo que ya va del régimen de excepción, que ya voy a explicar eso, llevan 19,000 personas detenidas, muchas de ellas son inocentes, otras sí son miembros de estructuras criminales, pero esto ya se ha hecho antes por gobiernos anteriores, desde el año 2000, 2003, incluso antes, gobiernos anteriores habían decretado también una suerte de guerra contra el crimen organizado, pero que respondían no a una planificación, a una política de largo plazo con indicadores de logro, sino a momentos mediáticos donde habían hechos de conmoción social en los cuales subían homicidios, habían repuntes significativos de violencia y entonces los gobiernos tomaban a bien hacer acciones muy mediáticas e incluso pasando por encima de la ley, del Estado de Derecho, de los derechos humanos. Y la reacción o el resultado de esto es que la criminalidad arrecia después. Mengúa durante un tiempo, pero después arrecia mucho más. De hecho, en lo que va de esta administración, han habido 3 repuntes de homicidios muy graves. Sí bajaron los homicidios cuando entró este presidente, pero empezaron a aumentar las desapariciones de personas. Incluso se han encontrado alrededor de 3 fosas clandestinas de las que se conocen, con cuerpos no identificados, muchos otros sí han logrado ser identificados, de personas desaparecidas. En todo ese contexto estábamos, ¿verdad? Luego viviendo el tema de los altos costos de la comida, que eso es algo que está pasando en muchos países y creo que ya era un tema que le estaba causando mella a la popularidad del presidente porque la realidad se impone obviamente y las medidas que decretó para combatir esto pues no realmente no eran integrales ni iban a la raíz del problema. Y en todo eso estábamos cuando surge este repunte de homicidios y toda la agenda mediática ha cambiado hacia ese tema. El régimen de excepción, pues es como un estado de sitio. El régimen de excepción es un mecanismo que contempla la Constitución. Cuando hay situaciones de grave perturbación del orden, se nos han suspendido 4 garantías constitucionales, el derecho de defensa, que dice los organismos internacionales de derechos humanos que ese derecho no se puede suspender, pero está suspendido. La inviolabilidad de las comunicaciones, entonces nos pueden estar espiando en este momento en mi teléfono, en mis dispositivos electrónicos, los de toda la ciudadanía, y no hay problema porque eso está suspendido. También está suspendida la detención administrativa de 72 horas, ha pasado a ser de 15 días la detención administrativa, y también el derecho de reunión. El derecho de reunión es una garantía que está suspendida también. Pasó suspendida 30 días, se controló, pues ya no hubo más homicidios en ese mismo nivel que se tuvo ese fin de semana negro y de luto para la familia salvadoreña.
se controlaron esa situación, pero el gobierno decide seguir con otros 30 días. La Constitución dice que se puede renovar el régimen de excepción si continúan las condiciones que lo motivaron. Y ellos mismos, el Consejo de Ministros dijo que no, que aunque se había controlado, que la inseguridad del país continuaba. A ver, si hemos sido un país inseguro desde hace décadas, y para salir de esa situación habrá que hacer mucho trabajo todavía, pero dice que mientras sea un país inseguro, mientras haya situación de inseguridad, vale la pena tener régimen de excepción. Y entonces se ha renovado por otros 30 días, hoy vamos como el día 4 o 5 del nuevo régimen de excepción, pero además, y aquí viene lo interesante, Leonel, es que junto con el decreto de renovación del régimen de excepción, el ministro también de Seguridad presenta una propuesta de ley para que cualquier compra pública que esté vinculada o que sea necesaria para implementar el régimen de excepción no tenga que pasar por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones de la Administración Pública, que nosotros le llamamos la CAP, sino que puede ser otro tipo de mecanismo que va a dictar el Ministerio de Hacienda a saber cómo, ¿verdad? Ve tú a saber cómo se va a hacer eso. Y que además quienes tengan la bendición de contar con esos contratos dados de una manera que sin ningún criterio legal van a poder estar eximidos de impuestos. A mí me parece sumamente raro. Y esta ley, este tipo de ley que quita la obligación de aplicar la ley de adquisiciones, se ha hecho en las últimas 2 semanas. Han habido otras 3 leyes similares. Otra para la construcción de centros penales que se dio luego del primer régimen de excepción. Se van a poder construir centros penales para meter a toda la gente detenida y dicen los oficialistas que los 19,000 son terroristas, cuando hay en redes sociales muchísimas denuncias y casos que conocemos también de gente cercana o de gente que nos hace llegar sus denuncias, de gente que le han llegado a traer a su casa, le han llegado a traer a su trabajo, que a lo mejor ha tenido antecedente penal o que ya purgó una pena o que simplemente porque necesitan llenar cuotas de detenidos diarios, le han llegado a traer y su familia no sabe mucho de ellos y están con todas estas garantías constitucionales suspendidas. Y otras 2 leyes, una para la construcción de un tren y otra para la construcción de un aeropuerto, tienen esa misma característica. Así las cosas acá en El Salvador. Oye, diputada, muy interesante lo que nos dices porque, es decir, este tema de la llamada guerra contra las pandillas entonces se ha utilizado también como un pretexto, digamos así, ¿no? Para atender otros temas. ¿Y cuál es, desde tu perspectiva, la salida a todo esto? Nos encontramos el día de hoy con la información de que incluso una investigación del Congreso de Estados Unidos ha dicho que lo que está pasando allá en El Salvador es, pues digamos así, un atentado a las libertades civiles, por un lado, ¿no? Por otro lado, los medios de comunicación están sometidos, están amordazados. Está anunciada una marcha, ¿no? Para el 1 de mayo y también ya dijeron que era pues casi terrorista el que asista, ¿no? Así es, así Entonces, es. ¿cuál es la salida política a todo esto? Más allá de la definición carcelaria, policíaca, militar que hay, es decir, ¿a todo esto hay una salida política o el gobierno pues ya va en fila en el autoritarismo y no hay quien lo pare? Mira, la salida es electoral. Lo único que queda, Leonel, es lo electoral. Lamentablemente, incluso el Tribunal Supremo Electoral es una institución también controlada por el partido oficialista, y ya que los demás partidos, bueno, la mitad de los partidos del Congreso están aliados al oficialismo o son del oficialismo, y la otra mitad de los partidos, que somos una franca minoría, ¿verdad? Nos declaramos de oposición, pero pues algunos partidos tradicionales, digamos, ya están muy desgastados en su credibilidad, y otros nuevos que empezamos nuestra vida política por primera vez en el Congreso. Pero desde el partido que yo represento, es el partido Vamos, estamos haciendo trabajo fuerte en estos momentos también para organizarnos de cara a las elecciones 2024. La salida es electoral, pero también, por otra parte, se necesita que la población salvadoreña pierda el temor. Tú ya dijiste que la sociedad civil está amedrentada, la prensa está amedrentada. Por ejemplo, luego del primer régimen de excepción, se aprobó una ley que hacía delito, por un lado, los grafitis que hacen las pandillas. Eso está bien, porque son acciones de violencia.
en el mismo párrafo y bajo el mismo supuesto, decía que también los medios de comunicación y periodistas que reproduzcan o transmitan este tipo de, ya sea este tipo de pintas, grafitis o mensajes de las pandillas, también serán sujetos a sanciones por delito. Estaban metiendo en el mismo supuesto a los pandilleros y a los periodistas. Y uno puede decir, bueno, es una falta de técnica legislativa porque fue una pieza que entró de manera rápida al Congreso. Bueno, se hizo la moción 3 veces durante la sesión de cambiar esa redacción, que pasara a comisión para revisarla, de separar los supuestos y la bancada oficial no quiso hacerlo. Entonces, lo único que quedaba de pensar es que también iba a ser una ley para amedrentar a la prensa y no seguir sacando informes de investigación sobre diferentes acuerdos que posiblemente pueda tener la administración actual, así como la han tenido otras, ¿verdad? Con estos grupos. Y claro, luego, pues tradicionalmente el 1 de mayo, el movimiento sindical del país, diferentes confederaciones de sindicatos salen a marchar en conmemoración del Día del Trabajo. Y ahora, pues con toda esta convulsión social que hemos tenido, que explotó el 15 de septiembre del año pasado, donde hubo una marcha de más de 10,000 personas oponiéndonos a este régimen, y que se han venido haciendo marchas consecutivas los diferentes meses, pues la de esta oportunidad que iba a coincidir con el 1 de mayo, pues han declarado algunos funcionarios que todos los que vayan ahí van a ser considerados de las pandillas y que estamos apoyando terroristas. Bueno, pues es muy delicada la situación. Una última pregunta para entender un poco el contexto regional, si es que es positiva tu respuesta. El gobierno de Bukele tiene una, digamos, cercanía ideológica, obviamente, con el régimen que gobierna en Nicaragua, ¿no? Con esta otra pareja presidencial que ha entrado en Honduras. Es decir, ¿hay una estrategia, digamos, regional o lo que hace el presidente Bukele es más bien, es exclusivo de él, independiente, su ideología, su pensamiento? Aquí hay una coordinación regional. Así, mira, primero creo que no hay ideología. No hay una ideología clara. Si yo quisiera desentrañar cuál es la ideología de Bukele, para mí es una persona de extrema derecha, ¿verdad? Con un discurso populista de izquierda, pero sus acciones, por ejemplo, en el tema ambiental, actualmente la protección ambiental es prácticamente nula. Se están dando permisos ambientales de forma indiscriminada. Incluso hubo discursos al inicio de la administración diciendo que los permisos ambientales era algo que estorbaba, que había que dejar de poner tantas trabas. Pero tampoco vemos una política pública clara en temas económicos, un rumbo económico para el país. Lo que estamos viendo es que se están generando más espacios para el enriquecimiento de una élite gobernante. Lo que veo más bien, no creo que haya un club donde se sienten a ponerse de acuerdo, ¿verdad? Los diferentes autócratas que están gobernando la región centroamericana e incluso latinoamericana. Simplemente a lo mejor es un hambre de poder que es muy normal en el ser humano, pero por eso también las instituciones son importantes. Y lo que vemos es una destrucción de las instituciones, porque son las instituciones las que le pueden poner un contrapeso al poder. Y creo que también han de compartir asesores, ¿verdad? Asesores políticos, asesores de comunicación, porque vemos muchas prácticas similares, bueno, incluso en países como Estados Unidos o México, Guatemala, se ven estas prácticas de los net center o los troll center, atacando a todo aquel de un acoso voraz en las redes sociales para callar voces, incluso ataque a la prensa. Es que es de manual, ¿verdad? Es de manual. Lo vimos en los autócratas del pasado. Los de ahora tienen otro tipo de características. Estaba leyendo en un artículo que antes mataban más, pero hoy mienten más, ¿verdad? Es la forma de callar las conciencias, de confundir, de no generar opinión.
Entonces es realmente un reto para todos los que nos consideramos demócratas, es decir, que amamos la democracia, que creemos que es el sistema que permite de mejor manera la igualdad entre la ciudadanía y la justicia social. Y claro que no es perfecta y tenemos que trabajar mucho en cómo hacer que la democracia genere resultados tangibles en la vida de la gente, pero no es a través de una figura mesiánica, de una figura que está generando una serie de, todo un esquema de propaganda para hacer ver que las cosas están bien, incluso hacia afuera. Tenemos estudios de que hay mucha pauta de publicidad en redes sociales hacia afuera, ni siquiera en lugares donde existe población salvadoreña importante, sino cualquier otro país, para generar una imagen hacia afuera. Pero el presidente es como un influencer, no vemos política pública. Los videos de posibles proyectos con renders, eso no es política pública. ¿Cómo se soluciona el problema de la inseguridad? Es sin duda complejo, pero llevando los servicios del Estado hasta el último rincón del país. Y eso hoy por hoy no se tiene. Ya 3 años de esta administración que prometió llevar control territorial, es decir, presencia del Estado, ese control territorial se perdió en un fin de semana donde hubo más de 80 homicidios. Por lo tanto, no hay control territorial y no es necesario un régimen de excepción para combatir el crimen, ¿verdad? No es necesario quitarle 4 garantías constitucionales a toda la población salvadoreña para perseguir a los delincuentes, para hacer justicia, para sancionarlos. Entonces son pretextos baratos y muy caros también en términos de costo humano, baratos en su argumentación, pero caros en costo humano para una administración que ha sido totalmente inoperante y que ha fracasado absolutamente en sus políticas de seguridad ciudadana. Bien, bien, gracias, diputada. Nada más por último, si nos puedes ayudar un poco, platícanos rápidamente de tu partido, de tu propuesta, digamos, general, para que nos escucha sepa de qué se trata el partido Vamos, donde está Claudia Ortiz. Sí, muchas gracias. El partido Vamos es un partido nuevo, tiene 4 años de existir. Primera vez en el Congreso, participamos en las presidenciales con un modestísimo resultado. Era más una experiencia para darnos a conocer, para dar a conocer nuestra visión. Y ya pues en las últimas elecciones legislativas y municipales sí logramos un escaño de 84 en la Asamblea Legislativa, donde estoy yo fungiendo como diputada, y logramos 2 concejalías en 2 municipalidades y una alcaldía, o sea, el gobierno de una municipalidad en un lugar muy, muy alejado, un pueblito lindo llamado San Isidro, en el área rural del país, uno de los municipios más pobres del Salvador, ¿verdad? Pero ahí estamos haciendo también un trabajo fuerte, con muchas cosas en contra también. El partido Vamos tiene una línea más o menos demócrata cristiana, social cristiana en sus estatutos. Está formado por gente, gran parte fue fundada por gente de la diáspora. El mismo secretario general del partido es una persona que salió del país por la violencia durante el conflicto armado y digamos que, entre comillas, pues cumplió el sueño americano, se hizo un empresario muy exitoso en Estados Unidos y bueno, y luego quiso retornar al país lo que él había logrado y además de proyectos sociales diversos que siempre hace, decidió generar las condiciones para un proyecto político donde pudiéramos participar aquellos que no estábamos contentos con ninguno de los partidos que ya habían gobernado y que queríamos levantar la bandera de la transparencia y la lucha contra la corrupción, la justicia social y la solidaridad. Y en esa línea, el partido ha ido abriéndose espacio poco a poco en un contexto tan complicado, pero hoy por hoy, la situación que vive El Salvador, vemos todo un sector que se considera de oposición, que considera que estamos en una ruta muy peligrosa hacia una posible dictadura y que necesitamos recuperar las condiciones democráticas. Ahí el partido ve que más allá de su ideología específica y de sus, digamos, principios ideológicos muy, muy propios, es necesario abrirse a la sociedad, abrirse al diálogo a los diferentes sectores de tantos problemas sociales que tenemos en el país para poder generar un proyecto de participación
de cara a 2024, donde le podamos abrir más espacio a la sociedad civil para poder participar electoralmente. Yo vengo de la sociedad civil, yo nunca había estado en ningún partido político, he sido investigadora, he sido activista de temas anticorrupción, decidí involucrarme en política y poco a poco pues encontré esta opción con la que me siento muy cómoda y se me da toda la libertad de tomar mis propias decisiones en el Congreso, en la Asamblea Legislativa. Y pues somos un partido que está formado por gente que igual no viene de ningún otro partido político y que hemos querido tomar en nuestras manos esta responsabilidad. Pues muy bien, diputada Claudia Ortiz, te agradezco tu participación, te felicitamos por tu trabajo legislativo y político. Gracias por participar con Focus Latinoamérica. Muchas gracias, ha sido un gusto. Bendiciones a todos. Feliz día. Igualmente, El Salvador.